Oiga, es increíble, habla Alfonso Yaqui, el segundo al mando de este operativo. El presidente de la República no le ha pasado el teléfono al presidente de la Corte y se va a morir porque el presidente de la República ni siquiera con su poder jurisdiccional. Es increíble, el M-19 no siente el que se ha tomado el Palacio de Justicia, se lo tomó los tanques del ejército. Y de todos será la victoria, patria o muerte. Venezuela. Durante el mes de diciembre no se produjeron disturbios que fueran destacables, ya que la MUD, Mesa de Unidad Democrática, cesó sus manifestaciones y sus actividades contra el gobierno chavista tras la votación de la Constituyente. Los opositores al chavismo anunciaron su participación en las elecciones municipales que se celebraron el 10 de diciembre, en las que, pese a la gran abstención, salió vencedora la coalición presidida por Nicolás Maduro. La unidad de los distintos grupos opositores al régimen se rompió durante las manifestaciones contra la Constituyente, cuando un sector más radical, formado por expolicías y militares, defendió que había que derrocar a Maduro por las armas e incluso pidieron al pueblo venezolano que se revolvieran contra el Estado el pasado 18 de julio. Daremos hasta la vida si es necesario. Hacemos un llamado a nivel nacional a la resistencia, que a partir del día 18 será la hora cero. La decisión de los dirigentes de la MUD de detener las manifestaciones y disturbios y de presentarse a las elecciones regionales del 15 de octubre creó aún más desavenencias dentro del bloque antichavista. Nicolás Maduro obtuvo un gran triunfo en las elecciones del 15 de octubre, aunque se generó una gran polémica cuando la comunidad internacional acusó al régimen de fraude electoral. La MUD anunció su presentación a las elecciones municipales del 10 de diciembre, además del acatamiento a la Constituyente de 4 de los 5 gobernadores que logró la MUD en las elecciones para poder permanecer en su cargo, lo que produjo un gran cisma en el antichavismo. Varias personas destacadas de la oposición contra Maduro tildaron de traidores a los que formaban la dirección de la MUD, además de hacer una fuerte campaña en favor de la abstención. El mes de noviembre, durante la campaña electoral, quedó muy marcado por una fuerte operación de anticorrupción contra la cúpula de la empresa petrolífera estatal Petroleros de Venezuela, siendo detenidos el ministro del Petróleo, Eulogio del Pino, y al director de Petróleos de Venezuela, Nelson Martínez. Las elecciones municipales quedaron muy marcadas por el boicot antichavista que llamaba a la abstención. Hubo una participación del 47,32%, es decir, 9.139.564 de un total de 19.504.106 personas participaron en las elecciones con una abstención del 52,68%. Antes de votarse a los alcaldes de los 335 municipios venezolanos en el estado de Zulia, también se hizo una votación regional, debido a la destitución del gobernador electo, el opositor Juan Pablo Guanipa, por no acatar a la Constituyente. De esta forma, el partido de Maduro logró obtener un gobernador más. Las elecciones no dejaron de tener su polémica, ya que un miembro del Consejo Nacional Electoral denunció varias irregularidades, destacándose casos de voto coaccionado, el hecho de que las autoridades dijeran a los votantes de que acudieran con el carnet de la patria,
que sirve para identificar a los que reciben ayudas sociales. El PSUV no respetó los perímetros de seguridad, estableciendo sus centros de información a menos de 200 metros de los colegios electorales. E incluso se retiraron a las personas que se quejaron por el mal funcionamiento de las máquinas electrónicas electorales, entre otras cosas. Los demás partidos, Voluntad Popular, Primero Justicia, han desaparecido del mapa político venezolano y hoy desaparecen totalmente, porque partido que no haya participado hoy y haya llamado al boicot de las elecciones no puede participar más. Ese es el criterio que la Asamblea Nacional Constituyente ha esgrimido constitucional y legalmente. Y yo, como jefe de Estado de un poder constituido, los apoyo. No podrán participar. Desaparecerán del mapa político. Colombia. Choque entre la guerrilla ELN contra Resistencia Campesina, un grupo instruido y armado por disidentes del Frente 29 de las FARC en Mangui, Payán, el pasado 27 de noviembre. Los integrantes de Resistencia Campesina eran varios civiles de la zona que se negaban a someterse al ELN y a otras organizaciones criminales que operan por la zona. Murieron 13 personas a manos de los guerrilleros del ELN. Después de que las FARC abandonaran las armas, están surgiendo nuevos grupos en donde la guerrilla tuvo su influencia. La mayoría de estos grupos son disidentes de las FARC que se niegan a abandonar la lucha. Estos territorios, a día de hoy, son el campo de batalla entre guerrillas que luchan por hacerse con el control de los antiguos territorios dominados por las FARC. La región de Pacífico, que es la costa occidental colombiana, es el principal área en donde se están dando estos enfrentamientos, debido a que es el corredor del narcotráfico más importante del país, pues es la mayor salida al mundo de la droga procedente de Colombia. Mientras tanto, una ola de violencia y represalias sacude en los pueblos colombianos, en donde son asesinados varios líderes de los movimientos sociales para la paz, en los que también están integrados varios exguerrilleros de las FARC. Se produjo un parón en las negociaciones de paz entre el gobierno y el ELN en Ecuador, debido a que había dos mesas negociadoras distintas a la vez, lo que ocasionó una situación muy confusa que daba ventajas a la guerrilla. El 8 de diciembre, el coordinador y defensor de los derechos humanos de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, Xab-Huala-Quihue, Edwin Mauricio, denunció el asesinato de 6 personas en Cerro Tijeras, en el municipio de Suárez, del departamento del Cauca. Las autoridades culpan a las disidencias de las FARC. En solo 2 meses se han producido 5 asesinatos masivos en distintos puntos de Colombia. Fue detenido el narcotraficante más buscado del mundo, Juan Carlos Mesa, alias Tom. Estados Unidos ofreció una recompensa de $2 millones por la captura de alias Tom, el cual fue detenido celebrando su cumpleaños en el Peñol de Antioquía junto a John Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, que antaño fue terrateniente del famoso narcotraficante Pablo Escobar. Argentina. El submarino argentino Ara San Juan, el único de su clase que se encontraba operativo, el 15 de noviembre sufrió una avería mientras se dirigía al Mar de Plata tras salir de la base de Ushuaia. Se piensa que el lugar del accidente fue justo encima del borde de un abismo de más de 6.000 metros de profundidad y que el submarino se encuentra hundido a 1.000 metros bajo el mar. 12 países ayudaron a la Armada Argentina en su búsqueda, además de contar con los ecos que registraron 2 estaciones sísmicas que detectaron la explosión del submarino, con las que se pudo delimitar una zona de búsqueda. Pese a que el clima no es el adecuado, ya que ya se ha dado por muerta a la tripulación, continúa la exhaustiva misión de búsqueda. Continúa el aumento de las tensiones en el conflicto mapuche, en el que los indígenas reclaman su independencia de Chile y Argentina y la creación de su propio país.
cuando una comunidad mapuche que había ocupado ilegalmente un terreno en un cerro cercano a Villa Mascardi fue desalojada por la policía. Se produjeron intensos enfrentamientos entre las autoridades y los mapuches, produciéndose un tiroteo en el que los policías mataron a un joven de 27 años e hirieron a otras 3 personas, además de detener a 5 mujeres. 3 hombres lograron escapar huyendo a través del bosque del cerro. Honduras. En las elecciones generales hondureñas, celebradas el 26 de noviembre, con el 70% de los votos escrutados el 28 de noviembre, el candidato de la coalición Partido Anticorrupción de ideología bolivariana, Salvador Alejandro Nasralla, iba claramente en cabeza ganando las elecciones con 46.533 votos más que Juan Orlando Hernández, presidente del Partido Nacional. La página del Tribunal Supremo Electoral interrumpió durante unas horas su servicio que transmitía la contabilidad y el resultado de las votaciones. Cuando la página volvió a reactivarse, los resultados dieron como vencedor a Hernández, interrumpiendo el escrutinio con un 6% de los votos todavía sin contar, hecho que fue muy polémico y acusado por la oposición de fraude electoral. De esta manera se hicieron las violentas protestas en Tegucigalpa que inmediatamente se extendieron al resto del país. Nasralla exigió un recuento de votos que, con la polémica ley electoral que aprobó Hernández, ni se contempla ni se puede hacer. Además, para mayor empeoramiento de la situación, según la Constitución hondureña, queda prohibida la reelección de un presidente, lo que supone que Hernández no puede iniciar su segunda legislatura, ya que fue el candidato elegido en las elecciones anteriores. Hernández defiende su nueva legislatura mediante un fallo judicial del 2015 que le puede dar la posibilidad para gobernar Honduras por segunda vez. Aún así, la oposición le ha tachado de dictador. Las protestas y los disturbios contra Hernández generaron un auge de la violencia con decenas de heridos y 11 muertos, provocando al gobierno en funciones a activar el estado de excepción y a decretar un toque de queda que prohíbe la libre circulación entre las 6 de la tarde y las 6 de la mañana. Solo en las áreas turísticas se estableció que el toque de queda fuera más suave, decretándose en algunas zonas desde las 10 de la noche a las 5 de la mañana. Mientras tanto, Estados Unidos pedía a los hondureños a aceptar los resultados de las elecciones y a parar las protestas y los disturbios. México. Desde finales de octubre, en el estado de Puebla, próximo a la capital mexicana, el cártel de Jalisco y los Zetas iniciaron sus enfrentamientos por el dominio de Puebla. A lo largo del estado se encontraron varios cadáveres con inscripciones marcadas en la piel, en las que el cártel de Jalisco amenazaba tanto a los Zetas como a las autoridades gubernamentales. Aparte de las luchas entre narcotraficantes, hay que añadir la lucha entre bandas huachicoleras, es decir, que roban combustible para venderlo en el mercado negro, o bien para proporcionarlo a los cárteles de combustible necesario para el tratamiento de la droga. Cabe destacar en los enfrentamientos de a lo largo del estado el asesinato de uno de los líderes huachicoleros, Jesús Martín Mirón, alias El Calimba, mientras estaba sometiendo a una operación estética para cambiarse el rostro y las huellas dactilares. Al parecer, El Calimba fue traicionado por un familiar suyo, cuyo cadáver apareció poco después en la cuneta de una carretera. Aparte de estas 2 muertes, hay que mencionar las de otras 20 personas que estuvieron involucradas en los hechos. Durante una operación policial en Temixco, se produjo un tiroteo entre el cártel de Jalisco y las autoridades, muriendo durante el combate 4 mujeres, un adolescente y un bebé. Aún no están esclarecidos los hechos, pero la policía cree que se debió a que las víctimas se encontraban en medio del fuego cruzado cuando dio comienzo el tiroteo. El cártel de Jalisco ha acusado a las autoridades de haber cometido una masacre
y ha ofrecido una recompensa de 100.000 pesos por cada policía asesinado a lo largo del estado de Morelos, en donde se produjo el tiroteo. La ciudad española de Barcelona, sede de la asociación Mesa por México, cuya misión es trabajar por la paz de México, acogió a Martín Durán, un periodista que tuvo que huir exiliado por las amenazas del cártel de Sinaloa tras haber sido asesinado su compañero Javier Valdez en mayo. Los imperios del narcotráfico vuelven a ganar influencia y terreno, además de extenderse por otros países. Tras detener a un grupo encargado del blanqueo de dinero, se descubrió que el cártel de los Zetas opera nuevamente en Nicaragua, algo que no sucedía desde 2012. Pese a que en Ecuador hay una fuerte política contra el narcotráfico y es uno de los países que más luchan contra este tipo de delincuencia, se ha detectado un incremento de actividad de las bandas mexicanas en el país. En Estados Unidos, la DEA elaboró un informe preocupante en el que alertaba del aumento de las células encargadas de introducir y expandir las drogas en suelo estadounidense, siendo el estado de Texas el principal área en donde los cárteles mexicanos operan y cada vez van teniendo más poder. Lo más llamativo del caso es que no son los cárteles más grandes, poderosos y con más células dispersas en suelo estadounidense quienes logran introducir más cantidad de droga en Estados Unidos, sino que lo es el pequeño y débil cártel de Juárez. Y esta ha sido la actualidad de los conflictos de América entre noviembre y el 15 de diciembre de 2017. Que tengan una buena semana. En su zona de operación y también aparte se puede hacer incursiones de fuerzas especiales. Estamos en el compartimento de propulsión. Acá es donde los electricistas, por medio de la consola control de propulsión, mueven al submarino por medio del motor eléctrico. Aceleran o frenan. A popa, la parte más de atrás, están los motores diésel y el motor eléctrico de propulsión. El submarino tiene 37 hombres, son 8 oficiales y 29 suboficiales. En este momento estamos en el compartimento de torpedos, donde les muestro los tubos lanzatorpedos y este es mi compartimento. Soy responsable porque soy jefe de armas del submarino. La propulsión diésel eléctrica permite que el buque sea silencioso en inmersión, lo que nos ayuda en nuestra misión, que es principalmente patrullar el mar argentino. Estamos en el compartimento de comando, el último que vamos a visitar en el recorrido de hoy, y yo estoy sentada en la consola control de buque. Estamos de guardia 1, que es ayudante de operaciones, que está con la posición del buque, maneja la carta. Después está el oficial comandante de guardia, el oficial de inmersión y el sonarista.